están? Gracias a Dios, bien. Ahí están empezando. Ahí están empezando. Gracias a Dios, bien. Dolores de espalda siempre. Yo igual. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Digamos una vez más, algo está cayendo esta noche. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. En esta hora vamos a tomarnos un tiempo para orar al Señor. Hemos llegado después de un año de estudio bíblico a comenzamos con Levítico, fiestas solemnes, Apocalipsis y hemos llegado hasta Efesios. Vamos a pedir al Señor que en esta última clase bien nos prepare, bien un entendimiento, cómo vestirnos para ir a la guerra espiritual y entender que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a clamar al Señor y después le vamos a pedir a la pastora María Inés que pueda cerrar esta oración para consagrar esta clase. Clamemos al Señor. Señor, Señor, Señor,
gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Pastor María Inés, ¿se puede llevarnos en una oración? Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este momento vamos ante su presencia, dándole la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente usted se la merece. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha permitido, Señor, el poder estar en estas clases. Gracias, Señor, por el pastor Gustavo. Gracias, Señor, por la sabiduría que usted ha puesto en él y la gracia, Señor, para poder explicarnos, Señor, las materias. Señor, desde un año a la fecha, Señor, hemos aprendido muchas cosas que quizás en su momento no las entendíamos, pero Señor, le damos la gloria y la honra por nuestro pastor, Señor, porque usted le ha dado, Señor, esa gracia especial para poder enseñarnos. Señor, bendígalo, Señor, fortalézcalo y sea usted en este momento, en esta clase, en esta última clase, sea usted con cada uno de nosotros, despeje nuestra mente, Señor, que estemos atentos para poder recibir cada palabra que usted tiene preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones. Señor, para todos en este día hay algo especial. Yo sé que usted, Señor, derramará de su gracia abundante sobre cada uno de los pastores, de los hermanos, cada uno de los que están conectados en las diferentes partes y puntos del país, de fuera de Chile, Argentina, Perú, Señor, en todo lugar donde están nuestros pastores y hermanos, sean llenos de su gracia, Señor. Ahora, Señor, le pedimos que usted sea con nosotros, Señor. Ayúdenos para que podamos, Señor, seguir adelante, Señor, seguir orando, clamando, Señor, y pidiendo para que todas estas enseñanzas no se borren de nuestras mentes, sino que podamos nosotros transmitirlos a otros. Bendíganos en esta clase, se lo rogamos en el nombre de su Hijo, nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastora María Inés. La verdad que hoy llegamos a la última clase de Levítico, de Efesios, no me peguen, de Efesios. Y vamos a terminar. La verdad que terminamos la semana pasada bien, no sé si contentos, no sé si desafiados con esto de los matrimonios, que los hombres teníamos que ser capaces de poner hasta la cabeza para que la mujer se sintiese amada y la mujer tenía que aprender a ser, la Ángela me dice mentira, y las mujeres tenían que ser sometidas a sus maridos. Orden de la pastora Ángela. Así que, por hoy vamos a ver dos tipos de relaciones que son las relaciones de los padres con los hijos, y vamos a ver el punto de vista de la relación entre amos y siervos, y lo que todo el mundo está esperando, el cierre del libro de Efesios, que es con la armadura de Dios. Entonces, la relación entre padres e hijos del libro de Efesios lo vamos a encontrar en los versículos 6 del 1 al 4, ¿ya? La relación entre padres e hijos del libro de Efesios lo vamos a encontrar en los versículos 1 al 4. Ahora, entendamos algo. ¿De qué estamos hablando de estas relaciones? Recuerden que Pablo nos vino hablando desde el capítulo 1 al 3, toda esta parte teológica, toda esta parte del conocimiento que teníamos que adquirir, pero desde el capítulo 4 al capítulo 6, como que Efesios cambia radicalmente y toda esta teología tan etérea
o tan abstracta y ya la tenemos que empezar a poner por práctica. Por eso que se habla desde el capítulo 4 en adelante como el Efesios práctico de la primera parte del libro de Efesios. Entonces, nos vino diciendo que éramos una nueva criatura, se recuerda que éramos parte de una iglesia. La semana pasada nos habló que tenemos que aprender a andar en luz como hijos de Dios, y terminamos hablando que no tan solo teníamos que andar en luz, apartarnos de las tinieblas, que no tan solo teníamos que ser llenos del Espíritu Santo, sino que la llenura del Espíritu Santo, la llenura que tenemos de parte del Señor, también tiene que reflejarse a través de nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Y obviamente la relación más difícil es el matrimonio. Y la segunda relación más difícil son los hijos. Entonces, Pablo nos está diciendo que tenemos que en todas las áreas de nuestra vida también tenemos que aprender a demostrar una relación llena del Espíritu Santo. Después de habernos hablado de la relación conyugal, Pablo señala otro ejemplo del sometimiento mutuo por la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué nos podemos someter? ¿Por qué podemos obedecer? No es porque lo querramos hacer, sino que el sometimiento viene única y exclusivamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la siguiente relación que Pablo hace alusión? Y es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver el día de hoy, lo que es la obediencia entre padres e hijos. Pablo se refiere a los hijos diciendo en Efesios 6:1, Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor, ojo, en el Señor a vuestros padres. Y esto es súper importante y es súper claro que lo tengamos cuando vamos a obedecerlo, cuando se rompe la regla de la obediencia, cuando quienes están por sobre nosotros nos llaman a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es necesario, aquí vemos un tema importante que Pablo le dice, hijo, obedezcan a sus padres, pero en el Señor, porque los padres también tienen que estar llenos de la sabiduría de Dios. Deben obedecer pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Pablo pone énfasis en la obediencia de los hijos hacia los padres, ¿ya? Pero con expectativa, ¿por qué los hijos obedecen a los padres? Porque los hijos también tienen la certeza o tienen la convicción o tienen la fe de que Dios va a obrar por medio de sus padres para bendición de ellos. Dios va a obrar por medio de los padres. Entonces los hijos esperan con expectativa cómo Dios va a utilizar a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres también fueron escogidos como la cabeza de la familia. Y la obediencia de los padres, cuando nosotros aprendemos a obedecer a nuestros padres, es porque tenemos un buen concepto de Dios. Algo que en el seminario de Cuba enseñó un profesor que a mí me bendijo mucho. Depende mucho de mi imagen paternal. Cómo yo veo a mi padre es la imagen que yo voy a tener de Dios. ¿Me entienden? Por ejemplo, si yo tengo un padre castigador, un padre opresor, un padre coercitivo, lo más probable es que la imagen que yo tenga de Dios sea una imagen de un Dios que castiga, de un Dios que condena, de un Dios que trata al hombre como un esclavo. Pero si yo como hijo tengo la imagen de un padre amoroso, de un padre tierno, de un padre comprensivo, esa imagen que tengo de mi padre terrenal también va a influir en la imagen que yo tengo con Dios, ¿cierto? En otras palabras, los padres también tenemos una gran responsabilidad de cómo nuestros hijos ven a Dios. Esta obediencia que Dios le pide a los hijos es para que los hijos también comprendan y entiendan, tengan una noción de un grado de autoridad. Es muy importante en psicología infantil, hasta los 4 años, desde 1 hasta los 4 años, es importante que los padres se enfoquen en lo que es la autoridad en los niños, que les quede claro quiénes son los padres, el hermano mayor, un nivel de jerarquía. Y desde los 5 años aproximadamente, ellos ya tienen un concepto de jerarquía mucho más formado o mucho más internalizado.
Y desde los 5 años en adelante, hasta aproximadamente los 7, 8 años, es importante que los padres puedan inculcar en sus hijos el sentido de la responsabilidad. ¿Cómo? Asignándole pequeñas tareas, levantar la mesa, recoger la ropa sucia, ayudar en pequeñas tareas, pero también recordando, haciendo un orden, recordando que nunca hay que perder el concepto que ya les inculcamos, que es la responsabilidad, la autoridad, perdón. Entonces, como padres tenemos que ser facilitadores a que nuestros hijos puedan obedecernos, claro. Uno dice, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Y qué es lo que primero un papá le dice al hijo cuando tiene una hora? Ay, porque sí, porque yo te lo mando. Entonces los hijos van creciendo con un concepto de autoridad tan poco claro que ellos, por eso les es difícil someterse a Dios, ¿ya? El verso, en los versos siguientes, Efesios 6, capítulo 2, Efesios 6, versículo 2 y versículo 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ya? ¿Cuántos quieren llegar a ser viejitos? Este es un secreto. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ojo que honrar significa no solo obedecer, honrar significa exaltar, honrar significa darle un lugar importante. Pero algo súper puntual, algo súper interesante, que Pablo en el Efesios 6, 2 y 3 está haciendo una traducción moderna de lo que dicen Éxodo 20, 12. Éxodo 20, 12. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ya? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo está haciendo como una nueva versión diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque honrar a nuestros padres, honrar, tener el concepto de honra a nuestros padres, también nos hace que nos sea mucho más fácil el poder honrar de manera genuina y espontánea a Dios. Pero ojo, que el versículo 4 de Efesios 6, el versículo 4 de Efesios 6 dice, y vosotros padres, no lo anoté, me parece, no lo anoté. Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Mire qué interesante lo que dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira, sino que amonestadles, disciplinarles y amonestarles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, cuando nosotros les corregimos, cuando nosotros los disciplinamos, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con ira, cuando lo hacemos con rabia, cuando lo hacemos porque se nos fue la sangre a la cabeza, lo que vamos a provocar en nuestros hijos que ellos se airen y se rebelen. En psicología infantil, el cerebro tiene dos áreas, ¿cierto? Vamos a decir el área superior y el área inferior. El área superior es el área racional y el área inferior es el área emocional. Entonces, cuando yo le grito a los niños o le llamo la atención de manera con rabia, con ira, lo que yo estoy haciendo, estoy despertando el área emocional. Entonces el niño comienza a tener un estrés tan grande que él no va a saber cómo desenvolverse. Y ahí no se ponen a llorar, hacen pataletas, no te quiero, me voy de la casa y todo un drama de novelas venezolanas. Entonces, cuando nosotros tratemos de enseñar, cuando nosotros tratemos de disciplinar a nuestros hijos más que gritar, obviamente que si el niño no grita, o el niño se porta mal, hay que hacer un correctivo, pero tenemos que darle a entender al niño de antemano cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, no te subas ahí, te lo voy a decir 3 veces. Y cuando lo dice 3 veces, traer al niño, sentarlo, tratar de calmar la parte emocional, que es la que nos hace que hay un huracán de emociones, y al niño, para disciplinarlo, lo que tenemos que hacer es tratar de acudir a su parte racional.
lo primero y lo más importante es hacerle entender y que ellos reconozcan cuál fue su error. Entonces, en unas palabras, como para poder enseñar a nuestros hijos, le digo, ¿qué te dije yo que te iba a pasar si te subías ahí? ¡Ah! Dime, no te estoy retando. Entonces, estamos calmando al niño. No, y nosotros también nos estamos calmando porque a veces nos dan ganas de agarrar al niño y crucificarlo patas para arriba, patas para abajo, con un ventilador, hacerlo así, ¡pah! Salga volando el niño y llega al otro lado de la cordillera. Pero lo que tenemos que entender cuando nosotros acudimos al área racional y tratamos de minimizar el efecto emocional, estamos disciplinando, estamos enseñando de una manera que el niño no se aire, que el niño no se enoje, y también nosotros no nos enojamos. Entonces tenemos que tratar de calmar a nuestros hijos y explicarles cuál es la razón por la cual les estábamos reclamando. Y es una herramienta muy útil decirles cuál es el castigo antes de que cometan la falta. Por ejemplo, si tú te subes ahí, yo no te voy a dejar ver televisión. Entonces el niño se sube, lo retamos, lo sentamos, le decimos, ¿qué te dije yo? Que no te subieras ahí. ¿Y cuál es el castigo? Que no voy a poder ver televisión. Entonces, naturalmente, en nuestros hijos estamos desarrollando dos hábitos muy potentes que también ayudan mucho en el ámbito espiritual, que una es reconocer que ellos se equivocaron, y el segundo característica o el segundo hábito, que estamos tratando de que los niños vayan internalizando cuáles son las consecuencias de sus errores. Y esto es súper importante, porque cuando estamos preparando a nuestros hijos para cuando ellos vayan a trabajar y tengan que aprender a tomar decisiones solos. A los niños que no se les pone límite, a esos niños que se consiguen todo, están todo el día haciendo lo que quieren, cuando ya están en edad adulta, son personas que lamentablemente no tienen una continuidad laboral. Están 2, 3 meses, se sienten ahogados, se cambian de trabajo. ¿Por qué? Porque no conocieron el que les ponga el límite y tampoco conocieron asumir la responsabilidad de sus actos. Y en segundo lugar, los niños que los padres no calmaron su ira, van a ser personas temperamentales. Y recordemos algo súper importante, que nuestros hijos van a ser un reflejo de cómo nosotros fuimos como padres. Entonces es muy importante, yo sé que todos los padres son perfectos a Dios, todos nos ha bendecido con padres intachables, pero también como padres ahora tenemos que aprender cuáles fueron las áreas que a lo mejor nuestros padres, por darnos una mejor calidad de vida, fueron despreocupando, o a lo mejor por el trabajo ministerial, los padres quizás nos dejaron un poco de lado, pero también es importante que entendamos esto. Cuando Pablo le dice a los padres, en el versículo 4 del capítulo 6, le dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, es importante que nosotros también nos analicemos qué es lo que está provocando que nosotros hagamos que nuestros hijos se enojen. A veces es porque yo soy tu papá y te lo mando y tienes que obedecerme. No son razones. Tampoco estoy diciendo que los hijos tengan que cuestionarnos, nos tengan que criticar, porque los que somos papás somos nosotros. Pero también es importante cómo nosotros abordamos a nuestros hijos. Y esto es súper un reflejo muy claro de nuestra llenura con el Espíritu Santo, porque si yo estoy lleno, yo no voy a provocar a ira a mis hijos. Miren recordemos lo que nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Airaos, pero no pequéis. O sea, así como Pablo le hablaba al matrimonio que no terminaran enojados en el día, también nosotros como padres tenemos que preocuparnos de establecer lazos de reconciliación con nuestros hijos. ¿Ya? Y la mejor manera de reconciliarnos, ¿cómo es? No es con una caja de chocolates, no es con un regalo, porque los hijos se acostumbran después a que para arreglarme me tienen que dar un regalo, sino que la mejor manera de poder nosotros, la mejor manera que nosotros tenemos de poder reconciliarnos es por medio de
de la conversación, de la comunicación, ¿ya? Entonces Pablo nos está exhortando, diciendo que no, los hijos no tenemos que, los padres, perdón, no tenemos que provocar en ira a los hijos. Y recuerden que la época de Pablo era una época en donde la patria potestad, ¿qué es lo que es la patria potestad? La fuerza que los padres ejercen sobre los hijos. Era muy importante, pero también tenemos que entender que tenemos que ser un canal de buen crecimiento para nuestros hijos. Y cuando los padres tienen una buena relación espiritualmente hablando con Dios, también eso se va a ver reflejado en una buena relación con sus hijos, porque como estamos llenos del Espíritu Santo, podemos tener un corazón de amor. El tercer tipo de relación que Pablo nos habla es la relación entre amos y esclavos. Yo creo que si lo tradujéramos en un lenguaje coloquial, podría fácilmente ser relación entre pastores y congregantes. Esto lo vamos a encontrar en Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Recordemos algo súper importante. En el tiempo de Pablo, la esclavitud era la base de la economía. Si no habían esclavos, el imperio se caía. Si no habían esclavos, no habían construcciones. Si no habían esclavos, no había cultivo de agricultura. Si no habían esclavos, no había venta. O sea, la base del proceso productivo desde el tiempo de Egipto, como bien conocemos. Hagamos un paréntesis. En Génesis, cuando están los 7 años de la vaca flaca, ¿se acuerdan? José empezó a vender el trigo. A los egipcios se les acabó la plata. Comenzaron a vender el ganado. Se les acabó el ganado. ¿Qué es lo que le dijeron? Bueno, ahora comencemos a vender las tierras. Y después cuando se les acabó las tierras, en los mismos egipcios comenzaron a venderse como esclavos al faraón. Es esa la razón de la riqueza económica del pueblo, del imperio egipcio en la época de Moisés. Entonces, en la esclavitud era algo que era bastante legal, la esclavitud era algo bastante normal, incluso entre los cristianos. Recordemos a Tito, ¿se acuerdan de Tito? El amigo, perdón, a Filemón. ¿Se recuerdan a Filemón, el amigo de Pablo? Dice que Tito tenía un siervo, ¿cierto? No, Filemón, todo es mareado. Dice que Filemón tenía un siervo. ¿Cómo se llamaba ese siervo? Onésimo. Y Pablo intercede ante Onésimo para que Filemón lo perdone. Entonces, incluso entre los cristianos se daba de relación de amo y esclavo. Para que tengan un poco de idea, en la época del Imperio Romano, la tercera parte de la población que existía en Macedonia, donde están las iglesias que Pablo predica, e Italia, el 30% de la población eran esclavos. ¿Ya? Pero el tipo de esclavitud que se había en esa época, Pablo nos enseña, ustedes tienen esclavos, pero no tienen que actuar como los amos incrédulos, pero también les habla a los esclavos. En Efesios capítulo 6, versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temblor y temor, con sencillez de corazón como a Cristo. ¿Cuál es la importancia de los siervos? Que aprendan a servir con sencillez, ser sencillos, ser humildes, no ser altivos, no ser flojos, no ser altaneros, sino que tener una actitud de corazón sencillo, como si estuvieran sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el esclavo cristiano podía ser motivo de que su amo, que no era cristiano, pudiese aceptar al Señor. ¿Ya?
La Biblia nos trata y nos muestra la relación entre las personas. Esto es que tenemos que entender algo. Cuando Pablo nos muestra la relación del matrimonio, nos muestra la relación de los padres con los hijos, y cuando nos muestra la relación del amo con los siervos, en otras palabras, lo que Pablo nos está enseñando, cómo nos está mostrando el libro de Efesios, este tipo de relación, los cuales tenemos que mostrar la llenura del Espíritu Santo. Pablo nos está haciendo una comparación cómo debería ser nuestra actitud para con Dios. Actitud de siervos, actitud humilde y actitud de sencillez de corazón, como dirían los prisioneros. Ya, este es un chiste para los chilenos. Pero ¿qué es lo que le dice ahora el versículo 6? No lo anoté, dice. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, nuestro corazón es lo que va a reflejar lo que realmente somos. Y el versículo 9, que parece que tampoco lo noté porque era la tarea, ahí estaba. Y los amos, no tenemos que amenazar, te voy a echar, te voy a despedir, porque sabemos que el Señor no hizo acepción de personas, por lo tanto nosotros tampoco deberíamos hacer acepción de personas. ¿Ya? Y aquí está la tarea que van a completar con los versículos 8 y 9, la última tarea de la clase. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estaremos cumpliendo bien nuestro trabajo como siervos? ¿Lo estaremos haciendo con sencillez de corazón? Pablo predica el evangelio como siervo de Cristo. Asimismo exhorta a los siervos en la carne a pensar que son siervos de Cristo y que servamos de buena voluntad. Nuestra actitud de servicio puede hacer que nuestro ministerio sea mucho más hermoso. O sea, mi actitud es la que va a transformar en la forma en la cual yo estoy llevando adelante el ministerio que Dios me ha entregado. ¿Por qué? Recordemos que Pablo nos dijo en el versículo 4 que debemos andar en luz como hijos de luz y ser imitadores de Dios dentro de nuestro ambiente, dentro de todas las situaciones que nos toca vivir. La fe no se demuestra con palabras, sino con hechos. Recordemos que la fe sin obra es muerta. El que está lleno del Espíritu Santo lo da a conocer por medio de su testimonio, de su honestidad y de su fidelidad. Y es ahí donde tenemos que librar la batalla todos los días, pero como estamos llenos del Espíritu Santo, podemos salir adelante. ¿Ya? Y es así como llegamos. Aquí tengo el Efesios 6:6, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que como siervos de Cristo. 6:8 y 6:9, y vosotros amos hacer con ellos mismos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y esto es súper importante, porque Dios es Dios de amos y Dios de esclavos. Porque dice, porque Dios no hace acepción de personas. Llegamos a la tercera parte, ya en una de las partes cúlmines del libro de Efesios, que es lo que es la armadura de Dios, que es de Efesios 6, versículo 10 al versículo 20. Después de, si nos ponemos a pensar y hacemos un resumen, esta es la última clase, Pablo, desde los versículos, desde el capítulo 4 hasta el versículo 6, como que Pablo nos fue preparando, como que Pablo nos fue enseñando, es como que nos fue dando estrategias. Cuando uno va a la guerra, cuando uno va a hacer el servicio militar, uno no va a pelear, sino que tiene un entrenamiento, le enseñan a tomar las armas, porque yo no hice el servicio militar, yo me lo saqué por estudio. Si hubiera una guerra de Chile, no vamos a decir ni contra Perú ni contra Argentina. ¿Ya? No vamos a rememorar la guerra del Pacífico tampoco, ni la guerra de las Copas Américas. Pero si a mí me mandaran a pelear por Chile, yo saldría. Yo creo que me dan una UCI y como son pesadas y rebotan, pues y terminaría matando a todos los que están alrededor mío. Porque yo no podría ir a la guerra porque yo no he sido entrenado. Ojo, que para llegar al capítulo 6 del libro de
Efesios, tenemos que pasar el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Yo no me puedo poner la armadura de Dios si no he aprendido a andar como hijos de luz. Si no me esfuerzo en ser un verdadero imitador de Cristo y si no cultivo el entrenamiento de la llenura del Espíritu Santo. Si no tengo estas tres, el capítulo 4 y el capítulo 5 ya arraigado, ya dentro de mí, si yo no lo he absorbido y me pongo la armadura de Dios, la armadura no me va a servir de nada. Si yo sigo en tinieblas, la armadura no me va a servir. Si mi vida no es una vida que trate de imitar a Cristo, voy a ser como el Gustavo que con la UCI va a matar a todos los chilenos alrededor de suyo. Y si yo no tengo la llenura del Espíritu Santo, no voy a entender los lineamientos estratégicos para poder llevar adelante la guerra espiritual. Algo que pasa con el libro de Efesios. Cuando nos hablan de Efesios, lo primero que se nos viene a la mente, el capítulo 6, la armadura de Dios. Pero nos olvidamos que la armadura no sirve de nada. Ojo, no sirve de nada si yo antes no me he preparado y no he absorbido en mi vida el capítulo 4 y el capítulo 5. Tenemos que andar como hijos de luz y encontrar la importancia de la llenura del Espíritu Santo, que se ve reflejado como en nuestras relaciones, amando los unos a los otros para poder llegar a la unidad. Oye, esto es súper importante, porque un ejército que está dividido va a caer, va a sucumbir, va a ser destruido y va a perder la batalla. Si yo no puedo llevar la llenura del Espíritu Santo reflejada en mis relaciones, difícilmente voy a ser un facilitador de la unidad. Una vez que adquirimos el entrenamiento básico del creyente de luchar conmigo mismo, de tener una lucha personal, que es el capítulo 4, y el capítulo 5 es cuando debemos cuando ya tenemos esa área tratando de tenerla lista, debemos dar un paso más adelante y comenzar a ser soldados que luchen contra la potestad del pecado, ¿ya? Somos imitadores de Cristo, somos hijos de luz y somos llamados a ser soldados del Evangelio. Y soy soldado de Cristo. Es por eso que vamos a ver desde dos puntos de vista lo que es la armadura espiritual. En primer lugar, ¿cuál es nuestra guerra? Y en segundo lugar, vamos a analizar cómo es la armadura espiritual. La guerra espiritual de la que nos habla la Biblia es un acontecimiento verdadero, constante, no es un acontecimiento lejano, ¿ya? Cuando dice en Apocalipsis, perdón, en Efesios 6:10, cuando dice, por lo demás, Pablo está introduciendo el cierre de la epístola, está poniendo el broche de oro, y dice, al mismo tiempo nos está mostrando un tema de vital importancia. El apóstol ha hecho énfasis en la comunidad. El apóstol ha hecho énfasis en la comunidad y en la unidad. A lo largo de toda la epístola nos habló de un nuevo hombre, nos habló de un nuevo cuerpo, nos habló del cuerpo. Se recuerdan que somos un nuevo cuerpo, pero ahora los santos deben unirse para ser fortalecidos en el espíritu y salir a la guerra. La victoria de esta guerra no depende de la fuerza o el poder del hombre, sino que cuál es el factor gatillante de la victoria es permanecer en el Señor y en el poder del Señor. Ese es el secreto de la guerra espiritual, permanecer en el Señor y revestidos del poder de Dios. No depende de una armadura humana, sino que tenemos que vestirnos y revestirnos del poder de Dios. Porque la lucha, como dice en Efesios 6:12, dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados,
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Ya? También en el 6:11 dice, vestidos de toda... En el 6 dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya? Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Y después dice, en el 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, para que podamos resistir. El resistir es una terminología militar ocupada mucho en Roma, que significa enfrentar a los enemigos y guardar el campamento sin retroceder. En otras palabras, es mantenerse firme y no dar un paso atrás, ¿ya? En 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo, Satanás, se refiere a un mismo ser, lo trata como como alguien que tiene un señorío, dice, que cegó el entendimiento de los hombres, motivo por el cual no pueden resistir, o sea, los que están cegados por Satanás no pueden resistir al diablo. No pueden hacerle frente. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento y no tienen sabiduría. ¿Ya? Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente que anda buscando alrededor a quien devorar. El diablo constantemente está tratando de destruir al pueblo de Cristo. Una de las características de Satanás es que él va a engañar al mundo entero. Cuando habla de engañar a los hombres que están en la tierra, engañar significa tentar, mentir para desviar a los demás del camino correcto. Vuelvo a repetir, engañar significa tentar, mentir para desviar a los demás del camino correcto. Dios puso enemistad sobre la mujer y el hombre. ¿Se recuerdan en Génesis capítulo 3, versículos 5 y 15? Dice que va a haber enemistad entre la serpiente y el hombre, y entre la simiente de la serpiente y la simiente del hombre, y esta le herirá en la cabeza y le herirá en el carcañal. Esta profecía, ¿se recuerdan que la vimos en Apocalipsis 15? Cuando el diablo quiere destruir a la mujer que está encinta. ¿Quién era la mujer que está encinta? Era Cristo. Después, el diablo, ¿a quién quiere destruir? A la mujer. ¿Y a quién era el reflejo de la mujer? Era el pueblo de Israel. Pero como no pudo tampoco atacar a la mujer, que era Israel, comienza a atacar a la simiente que era la iglesia. Entonces constantemente el diablo está en una lucha contra la iglesia y con la esposa del Cordero. Y dice en 2 Corintios 11, 14, 15, ¿se acuerdan que aunque lo vamos a buscar porque después dicen que no me acuerdo los textos? 2 Corintios 11, cuando esa parte dice, si un ángel vistiera Segunda de Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño también de uno de los ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Las acechanzas del diablo están, ¿dónde? ¿Cuál es el campo de ataque de Satanás? Lo compartíamos ayer en la predica. El diablo va a tratar de tentar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras decisiones se vean influenciadas con las mentiras de Satanás, con la incredulidad. Incita al hombre a cometer cosas horrendas, por no decir que siembra miedo en el corazón del hombre, engañándolo con falsas enseñanzas. Es por esa razón que el diablo tiene el pecado bajo su potestad. En Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza,
tomó ropa de venganzas por vestidura y se cubrió de celo como de manto. La armadura de Dios significa estar vestido completamente, cubriéndose desde la cabeza hasta los pies para protegerse de los ataques del enemigo y atacar cuando fuese necesario. Esta armadura viene de Dios y Pablo la toma de la armadura romana. Y esto es súper, uno cuando empieza a ver el contexto en el cual Pablo escribe Efesios y empieza a ver la vida de Pablo. ¿Cuándo escribe Pablo Efesios? Pablo escribe Efesios cuando estuvo 2 años encerrado en una casa, porque lo tuvieron preso y por 2 años estuvo en una casa. ¿Y a quién cree que más veía Pablo? A los soldados romanos. Porque recuerden que Pablo estaba preso. ¿Y a quién cuidaba los presos? Los presos los cuidaban los romanos, ¿ya? O sea, los soldados romanos cuidaban a los presos. Entonces, ¿cuáles son las armas de guerra? Cuando dice vestidos con la armadura de Dios, para que resistamos, para que podamos estar firmes. Pero el versículo 17 nos habla nos dice que estemos firmes. Es que habla de estar firme y tener una posición, una actitud. Algo súper importante, Pablo va a describir la armadura del Efesios capítulo 6 en la forma en la cual los soldados romanos se vestían, ¿ya? ¿Cómo la describe? ¿Cuál era la primera parte, la segunda parte, así sucesivamente, cómo se vestían? ¿Por qué? Porque los soldados romanos usaban túnicas, ¿cierto? Usaban túnicas y era algo que usaban constantemente, pero al ponerse la armadura, ellos podían tener la actitud de soldado, ¿ya? Versículo 6, 14 dice, estad pues ceñidos vuestros lomos me parece que me faltó el cinto. C14 dice, está pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿ya? Entonces, el cinto de la verdad era lo que vemos aquí, esta especie de cinturón, y era súper importante. En este caso, ven que eran como un tipo de correa que eran como con winchas de cuero porque protegía las partes más vulnerables del hombre, pero también ellos lo utilizaban y se la ponían entre las piernas. Entonces, la túnica quedaba, se transformaba, por decirlo de alguna forma, en una especie de pantalón que les permitía la lucha cuerpo a cuerpo mucho más cómoda y mucho más, les permitía mayor movilidad, ¿ya? Y le daba mayor agilidad. Isaías 11:5. Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya entonces era como una especie de cinto que ellos se ponían. Tener el cinto puesto significaba que el soldado se encontraba de servicio, estaba trabajando. O de lo contrario, era una señal de que estaba libre de su deber. O sea, lo primero que tenía que ponerse el soldado para poder saber que estaba dispuesto para la guerra o para la batalla era colocarse el cinto. No obstante, los hijos de luz, los imitadores de Dios, cada día debemos estar alistados para salir a la batalla en cualquier momento. Para algunos, el cinto de la verdad significa la verdad misma y sostiene que todos los creyentes tenemos que armarnos con el conocimiento de la verdad. ¿Por qué es importante el cinto de la verdad? Porque la verdad nos va a dar claridad ante las falsas enseñanzas. La verdad nos va a dar claridad ante las artimañas del diablo. La verdad nos va a dar, la verdad nos va a dar claridad ante las maquinaciones que el diablo quiere dar. La verdad nos va a poner en alerta de las estrategias satánicas. En primer lugar, si consideramos el cinto de la verdad, tenemos que entender que es nuestra capacidad de conocer realmente el poder y la autoridad de Dios, ¿ya? Podemos concluir que como el cinto se constituía la base de
de la armadura del soldado romano era lo primero que se tenía que poner. Lo primero que debe hacer el pueblo de Dios, el ejército celestial, es vivir como el digno del evangelio y desarrollando una vida de verdad, una vida genuina, una vida de verdad de nosotros hacia afuera, ser verdaderos, pero también una vida que conozca la verdad de la palabra de Dios. Si no nos mantenemos llenos del Espíritu de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no vamos a poder tener un verdadero sentido de la verdad. Sin una santificación personal previa a la guerra, la armadura va a perder sentido y no será más que un simple ornamento. Entonces dijimos que la primera parte de la armadura es el cinto de la verdad que nos dice, ¿estamos de servicio o no? Como cristianos siempre tenemos que estar dispuestos para la guerra, pero la verdad nos va a dar la base para poder entender o para poder descubrir las acechanzas del enemigo. ¿Cuál es la segunda parte de la armadura? La coraza de justicia. ¿Ya? Los soldados tenían que, después de colocarse el cinto, colocarse la soldada de justicia, que era una especie de cuero o de material metálico que cubría desde los cuellos hasta los muslos, ¿ya? Protegiendo los órganos vitales, el corazón, los pulmones, que sirven, que esto es una actitud de defensa. Un soldado prudente nunca vería la guerra sin una coraza. Pero cuando nos dice que la coraza es la justicia de Dios, es porque fuimos justificados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y al unirnos a Él, Dios nos hace justos. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, justificados, no fue Hebreo, Romano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. ¿Ya? Sí, Romanos 5. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa con la coraza de justicia? Tenemos que tener un espíritu justo, igual como el de Dios, pero también somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Debemos colocar en nuestro pecho esta coraza de justicia, o de lo contrario, vamos a ser personas parciales, no vamos a ser imparciales, vamos a tener cierta tendencia o vamos a tener cierto grado de inclinación para obtener el beneficio de los demás. ¿Ya? El soldado con desesperación y un complejo de inferioridad no podrá nunca cumplir su rol real. El que busca en sí mismo cualidades para ser un buen soldado tampoco es digno de estar en la guerra espiritual, porque el ser justo significa ser imparciales, no inclinarnos en beneficio propio ni en beneficio de los demás, así como lo hizo Cristo. La tercera la parte de la armadura son los calzarnos con los pies del evangelio de Jesucristo. Era súper importante los calzados romanos, porque tenían, como ven ahí en la imagen de abajo, como una especie de toperoles, de garfios que le permitían a los romanos, como en esa época era la guerra en el campo, arraigaban esas garras en el piso y no se podía mover, pero también eran como una especie de polainas, como de que la parte del cuero les cubría gran parte de lo que es la parte entre las rodillas y el pie. El calzado del evangelio es llamado caligas en el Imperio Romano, caligas, ¿ya? Y le vendaba protección y le servía como antideslizante durante el combate cuerpo a cuerpo, ¿ya? En Romanos 10:15 dice, ¿cómo? Romanos 10:15. Romanos 10:15. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El calzado es el evangelio. Y esto es súper importante porque el calzado
es la parte de la armadura de Dios que permitía que el ejército se pudiera movilizar. No sacaban nada de convertirse todos y iban a pata pelada. Entonces, cuando me habla del calzado del evangelio, me está diciendo que es el soldado también tiene que ser un canal de la expansión del evangelio. Si meditamos en la palabra, el evangelio de la paz es la paz que Cristo nos da, es la paz que Cristo nos entrega. La paz tiene un sentido vertical cuando se instaura dentro de la relación de Dios, pero también tiene una relación horizontal cuando se trata de la relación con nuestros hermanos. El apresto del evangelio de la paz es la unidad que resulta del evangelio de Cristo. El ejército debe ponerse el calzado del evangelio de la paz para que haya unidad. Entonces tenemos la primera parte el cinto, la segunda parte la coraza, la tercera parte el calzado del evangelio y por último llegamos sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. Llegamos al escudo de la fe. ¿Ya? El escudo romano tenía una altura de 122 centímetros, ¿ya? 122 centímetros de alto, y 61 centímetros de ancho, ¿ya? 122 de alto y 61 de ancho, y era una pieza o de madera o de cuero. Y el escudo juega un rol de protección, ¿ya? Pablo exhorta y dice, sobre todo, o sea, ante todo, ante el yelmo, ante todo, tiene que tener algo importante, sobre todo, tomar el escudo de la fe que protegerá todo su cuerpo. Recordemos que los soldados romanos lo utilizaban como una protección. ¿Por qué era de 1,22 m? Porque el soldado romano ponía el... Me voy a parar un poquito. Es con mímica la clase de hoy. ¿Cómo peleaban los romanos? Ay, se me vuela loca. Los romanos ponían los pies en el piso, ponían el escudo, como era de 1,22 m, ellos se agachaban y servían como protección. Entonces, ¿cómo se movían ellos? Ellos daban un paso todos al mismo tiempo, volvían a enganchar los zapatos en el piso y el escudo se transformaba literalmente en una verdadera muralla. Por eso es que el Imperio Romano fue tan victorioso en la batalla, en la conquista de los pueblos o de los reinos en esa época, ¿ya? Entonces, cuando nos habla del escudo de la fe, es porque tenemos que tener claro cómo nos tenemos que proteger. Cuando dice todos los dardos del enemigo, corresponde a todas las falsas enseñanzas, a las doctrinas, a la tentación del libertinaje que tenían en Éfeso. Recuerden que Éfeso era una ciudad muy libertina, a no andar como hijos de Dios y a rechazar el sometimiento. Pero el poder, la fe, ¿qué es lo que nos permite? La fe nos permite resistir toda esa tentación, con tener confianza absoluta de Dios, y el pueblo de Dios va a dar un paso adelante cada vez que pueda poner su fe en el Señor. La fe nos permite ver el camino por tierra seca en medio del mar en el cual nos podemos encontrar. No nos sirve de nada ponernos la coraza, ponernos el cinto y los zapatos si no tenemos un escudo, porque estamos vulnerables. Pero la fe es lo que nos da la seguridad, nos da la calma y nos da la fe, nos da la calma y la seguridad. Me preguntaron por Isaías, habían hartos de Isaías, después les doy el archivo para que lo puedan ver. Y llegamos al yelmo de la salvación, ¿ya? El yelmo de la salvación. Tomar también se traduce de griego como recibir, ¿ya? Tomar
también se traduce del griego como recibir. En otras palabras, recibir la salvación. El pasaje bíblico nos insta a tomar el yelmo de la salvación. Los santos llevan el yelmo de la salvación, y el yelmo era lo que cubría todo el pensamiento. El yelmo era el que cubría la cabeza, lo que cubría la mente. Entonces, en otras palabras, nuestra salvación es un área en donde protege toda la duda y todos los pensamientos y todos los aspectos de mentira que el diablo quiera poner en nosotros, ¿ya? El yelmo de la salvación, nuestra salvación es la que nos da la claridad de que realmente somos hijos de Dios. Por eso que tenemos que tomar el yelmo de la salvación para tener claro nuestros pensamientos y guardados por medio de la sangre de Cristo. Dios nos enseña también por medio de la salvación cuál es el resultado de la guerra. Aunque sea larga y agotadora la batalla, vamos a obtener la victoria. Si no tenemos la convicción perfecta de nuestra salvación y no esperamos la victoria en la guerra, ciertamente nos vamos a desanimar. Pero el Señor nos dijo claramente en Juan capítulo 16, versículo 33, Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? El tener el yelmo de la salvación nos da esta seguridad de que realmente somos hijos de Dios. Y llegamos a la última, no a la última, sí, a la última, la espada del Espíritu. ¿Ya? La espada del Espíritu. La única arma que tenemos de manera, por decirlo así, de manera ofensiva es la espada. Y esta espada, ¿se acuerdan cuando vimos Apocalipsis que hablamos de la machaira? Lo voy a anotar aquí. Machaira. ¿No? La machaira. Ahí está. La machaira es una espada de corto alcance, o sea, no es un sable, no es una espada larga, sino la machaira es la misma arma que va a traer el jinete del Apocalipsis 4, el jinete blanco, ¿se acuerdan? Que trae una machaira. Entonces, ¿por qué? Porque es un arma de batalla, pero de cuerpo a cuerpo, o sea, es para pelear en una pelea cercana. Y la única parte es una espada corta y filosa, y se trata de utilizar un arma para combate cuerpo a cuerpo. El Espíritu Santo ha puesto en las manos de los santos la palabra de Dios como el arma más efectiva. Y con esto me quiero dedicar un momento. Cristo, cuando comienza su ministerio y se va al desierto por 40 días, ¿cierto? Y comienza a ayunar, el diablo tienta al Señor, lo tienta entre veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Cristo, en todas las tentaciones que el diablo levantó contra él, Cristo tomó versículos bíblicos y fue la forma de defenderse y fue la forma de atacar. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no conozco la palabra del Espíritu, difícilmente voy a poder utilizarla. Sin la palabra, el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, nunca vamos a ganar la guerra espiritual. Aunque seamos elocuentes, aunque tengamos mucho conocimiento, si no sabemos utilizar efectivamente esta arma, por más racional y lógico que podamos parecer, vamos a ser destruidos por el diablo y vamos a caer. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. El diablo va a ser acusado por el testimonio
de la palabra. Ahora, ya que hemos visto toda esta armadura ahí medio vestida, ¿cuáles son las áreas que más necesitamos fortalecer de nuestra armadura? ¿Qué áreas de nuestra vida no están siendo cubiertas con nuestra armadura? Entonces, las áreas que no están siendo cubiertas, no están siendo sometidas a Dios, son el talón de Aquiles por el cual el diablo va a entrar y nos va a atacar y nos va a querer hacer destruir. Afilamos nuestra espada a diario por medio de la palabra. Cabe destacar que la armadura de Dios que estamos aprendiendo no nos protege por las espaldas. ¿Se dieron cuenta? Que no habla de la capa, no habla de nada de la espalda, toda la coraza, podamos decir, pero la coraza tampoco era tan protectora en la espalda. ¿Por qué? Porque Dios nos llama como soldados a dar la pelea de frente y siempre avanzando a que el enemigo sea quien retroceda. El mismo escritor de Santiago lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos los que tenemos que avanzar con fe y con autoridad espiritual. Siempre avanzamos hacia adelante. No tenemos en nuestras opciones la posibilidad de desertar o de retroceder, como muchos creyentes lo hacen hoy en día. Ahora como pastores, ahora como líderes, ¿cuál es el área de la armadura de nuestras iglesias que está más débil? Como líderes, ¿cuál es el área de la vestidura de con quienes nosotros trabajamos, a quienes nosotros discipulamos, aún no ha sido desarrollada? Como pastor o como líder también es mi responsabilidad entrenar a los hermanos para que estén verdaderamente vestidos de toda la armadura. Pero hay algo súper potente y algo súper importante. No basta la armadura, no basta el cinto, la coraza, el yelmo, el calzado, el escudo, la espada. Mire lo que nos dice el 6:18. Orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo no menciona la armadura como un arma. ¿Se dieron cuenta? No está en ninguna parte de la armadura como vestimenta. La oración no aparece. ¿Por qué? Es verdad que si nos vestimos de la armadura de Dios dependemos completamente de Dios, pero Pablo utiliza una frase muy importante para interrelacionar la armadura con la oración. Es decir, que cuando los creyentes se vistan con la armadura, tienen que orar en el Espíritu Santo en todo momento. La armadura sin oración se transforma en un simple disfraz. Pero la armadura, cuando va acompañada de una oración, se transforma en una armadura inquebrantable. ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos enseña en el Espíritu? En el Espíritu nos enseña que mucho más que un rito, que mucho más que un deber religioso o una costumbre, tiene que ver con una oración de comunión, ¿ya? Orar en el Espíritu no significa pedir la ayuda de Dios para obtener alguna ganancia personal. La oración tiene que estar llena del Espíritu Santo. Como dice en Romanos 8:26, de igual manera Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿cómo debemos de pedir que como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Ya? Orar en el Espíritu, ¿qué significa? Alinear mi voluntad, alinear mis propósitos y alinear mi forma a la voluntad, a los propósitos y a la forma de Dios. Lo vuelvo a repetir. Orar en Espíritu significa alinear mis propósitos, mi voluntad y mi forma tienen que estar alineados a los propósitos, a la forma
y a la voluntad de Dios. Porque cuando entendemos esto, vamos a ir donde el Señor nos indica. Y llegamos al final del capítulo 6, cuando Pablo se describe, dice, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. En otras, Pablo se refiere embajador. Uno cuando se refiere a un embajador, una persona importante, pero Pablo hace una dicotomía. Soy embajador, pero que está en cadenas. Soy un embajador, pero que está en prisión. Pablo se dejó estar en cadenas por amor al evangelio. Un gran llamado conlleva una gran responsabilidad y un gran sacrificio. Un gran llamado conlleva una gran responsabilidad y un gran sacrificio. Y Pablo no se avergüenza en ningún momento de sus padecimientos, sino que glorifica al Señor por ellos. Un gran llamamiento conlleva un gran poder. Y un gran poder significa una gran responsabilidad, un gran cumplimiento del deber y renunciar a la libertad de hacer lo que uno quiere. Lo repito, un gran llamamiento conlleva un gran poder que se traduce en una gran responsabilidad, en un gran cumplimiento del deber y no tener la libertad para hacer lo que uno quiera. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y después de todo esto, cuando Pablo dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé comer, sé lo que es tener hambre, sé lo que es estar saciado. Después de todo eso, en todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Porque Pablo entendía que su vida era fortalecida por el Señor. Y Pablo termina el libro de Efesios pidiendo intercesión. Y envía a Tíquico y habla de Tíquico que lo envía a Colosio, que lo envía a Éfeso para tener noticias. Y bendice a los hermanos de Éfeso diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Comenzamos Efesios descubriendo este milagro, este misterio, de la iglesia. Pero terminamos Efesios con esta iglesia armada y preparada para la guerra. El problema de hoy es que la iglesia tiene en las armaduras como un trofeo en un museo y no realmente tenemos nuestras armaduras puestas para ser la luz de la tierra y la sal en la tierra. Espero que este estudio bíblico del libro de Efesios haya sido de mucha bendición para ustedes y que haya podido ser de entendimiento que Efesios nos enseña cómo hacer verdaderamente iglesia. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti.
Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Digamos una vez más, cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. En esta hora vamos a clamar al Señor y le vamos a pedir que nuestras armaduras sean renovadas por el poder del Espíritu Santo, que seamos preparados y equipados para toda buena obra, y como líderes y pastores podamos llevar un ejército que pueda en las tinieblas temblar y retroceder ante una iglesia que se incline en oración. Clamemos al Señor. Señor, 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 Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
Sumérgeme. Le vamos a pedir a la pastora Lorena si ya puede orar para cerrar esta clase y bendecirnos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, todo este año, Señor, que hemos podido aprender cada vez más de ti. Gracias, Señor, porque a ti nada se te escapa. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo Gustavo, Señor, que ha entregado este tiempo con tanto amor, Señor, y dedicación para cada uno de nosotros, de diferentes lugares, Señor, que quizás en otro momento, Señor, no lo podríamos haber hecho porque quizás no hubiésemos tenido el tiempo, Señor, pero tú has preparado todo porque Amén. querías equipar a tu iglesia, querías prepararnos para este tiempo, Señor. Padre, que podamos poner por obra, Señor, cada una de las Amén. enseñanzas, Señor, desde que comenzamos hasta hoy que culminamos con Efesio. Gracias, Señor, por esta clase maravillosa, Señor, que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas, que nos está levantando, nos está fortaleciendo y nos está equipando, Señor, para seguir adelante. Bendigo la vida, Señor, del misionero, de la misionera, de sus niñas, Señor. Bendigo la vida de cada pastor, cada pastora, cada siervo, Señor, cada líder, Señor, que ha hecho este estudio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Tú te lo mereces, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.